Muy buenos días a todos. La clase anterior habíamos llegado hasta aislantes y conductores, en la unidad de electricidad. Lo que hoy vamos a ver es voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? Esta imagen me parecía bastante ilustrativa sobre lo que quiero explicar. Fíjense, el voltaje es el que empuja a la corriente para que circule. Recuerden que la corriente es el flujo de electrones. Entonces, gracias al voltaje es que ese flujo de electrones va circulando. Y la resistencia es una oposición al flujo de los electrones, ¿sí? Como nosotros sabemos que la corriente es un flujo de electrones, lo podemos comparar con un flujo de agua. En una cascada ustedes tienen que el agua circula, el flujo de agua circula, porque hay una diferencia de alturas. Y acá entra la energía potencial gravitatoria. Entonces, ustedes saben que esta cascada funciona por la diferencia de alturas. En este caso, la corriente viene a ser esa cascada, que es el flujo de electrones. Y el flujo de electrones sucede gracias a la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de altura la estamos comparando con la diferencia de potencial. Ahora si vemos esta cascada, ustedes ven que el flujo es mucho mayor, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? La diferencia de alturas es mucho mayor. Entonces, cuando la diferencia de potencial es grande, es más grande, tenemos más circulación de electrones a más velocidad, ¿sí? Entonces, podemos comparar esta diferencia de alturas con el voltaje o la tensión. Se puede llamar de las dos maneras. En este caso, lo que tenemos es una cascada y tenemos unas piedras debajo de esa cascada. ¿Qué pasa? Esas piedras vienen a ser la resistencia. ¿Por qué? Porque se oponen a la circulación del agua. Entonces, las piedras esas equivalen en un circuito eléctrico a la resistencia u oposición del flujo de electrones. ¿Sí? Ahora les va a aparecer como que es resistencia. Acá está, resistencia. Entonces, el flujo de agua viene a ser la corriente eléctrica. La diferencia de altura viene a ser el voltaje o la tensión, o diferencia de potencial. Se puede llamar de cualquiera de esas maneras. Y las rocas vienen a ser la resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes tienen que, en realidad, la corriente eléctrica, que es el flujo de agua, es flujo de electrones. Después, el voltaje es la diferencia de altura y la resistencia son las rocas. Ahora les voy a mostrar un pedacito de un video. Bueno, seamos un poquito más específicos en cuanto a lo que es corriente eléctrica. Realmente en un circuito eléctrico lo que se va moviendo son los electrones que van saltando de átomo en átomo hasta formar una corriente eléctrica. Algo así nos podremos imaginar como si fuera una especie de fichas de dominó que van cayendo una tras otra. Realmente esto es lo que sucede y por eso se dice o le solemos decir que es una corriente eléctrica o que se comporta como un fluido, porque básicamente es lo que se va formando. Muy bien. Y ahora lo que vamos a ver es ya las definiciones físicas, ¿sí? Se denomina corriente eléctrica entonces al flujo de carga eléctrica a través de un material sometido a una diferencia de potencial. La resistencia es la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Y la tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. ¿Sí?
Bueno, lo que vamos a ver ahora es la ley de Ohm, ¿sí? Que fue descubierta y publicada por el alemán George Simon Ohm. Por eso es que se llama la ley de Ohm. Fíjense, Ohm está acá en la resistencia que se mide en ohmios, ¿sí? Después tenemos que la corriente se mide en amperios y se escribe como A. Y el voltaje se escribe en voltios, se mide en voltios, que se escribe como V. Ohmios, ahora les voy a enseñar en un ejercicio cómo es el símbolo para escribir ohmios, ¿sí? Muy bien. Lo que dice entonces la ley de Ohm es que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, ¿sí? V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Bien, acá dice, calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10A. 10A es la intensidad. Después tenemos el voltaje, que son 200 voltios, y tenemos que averiguar la resistencia. Bien, nosotros tenemos tres incógnitas. Y utilizando la ley de Ohm, que es V igual a I por R, sabemos que de esas tres variables, una sola es la que no sabemos. En donde dice V reemplazamos por 200 porque ya teníamos como dato que V era 200. Sabíamos que la I era 10 y tenemos que averiguar la R. Tenemos que pasar el 10 dividiendo. Entonces nos queda 200 dividido 10 es igual a R, que es la resistencia. Entonces, 20 ohm, que se escribe así el simbolito, es R. Fíjense, el simbolito de ohm es así. ¿Sí? Ahora, en el problema 2, un conductor tiene una resistencia de 54 ohm. Eso es R. ¿Cuál es la corriente si el conductor se conecta a una batería de 9 volt? La corriente es I, que es la intensidad, y el voltaje es 9. Nuevamente tenemos que usar la ley de Ohm. V es igual a I por R. Y de esta manera despejar I. ¿Sí? Porque V y R los tenemos. Tenemos que despejar la I. Pasamos el R dividiendo. Nos queda 9 dividido 54. Uy, acá me quedó todo. Ahí lo borro. Ya lo borro. Bien, lo que tienen que hacer ustedes es resolver de la misma manera 10 ejercicios. ¿Qué pasa? Van a tener que fijarse cuál es la incógnita, qué es lo que les falta en cada uno y averiguar o voltaje o resistencia o intensidad. ¿Sí? Bueno, espero que hayan comprendido todo. Cualquier cosa estoy a su disposición, ya saben. Y me envían estos ejercicios el jueves que viene. Les mando un beso grande.